Vamos a hablar ahora de este insólito caso, llamativo caso, que se registró en la zona de San Lorenzo, en donde un niño de 10 años supuestamente fue raptado por 5 hombres encapuchados. Por lo menos esa es la información preliminar que se tiene, Mauri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dani? Así es, y te cuento básicamente cómo se dio la situación. El día de ayer, aproximadamente a las 10 de la mañana, un niño cuyo nombre obviamente nos reservamos, de 10 años, fue ocupado por su abuela para irse hasta el almacén. En este trayecto de pocas cuadras, según relató después el propio niño a los agentes de policía, él fue interceptado por una camioneta tipo van, color gris, Sí. de donde descendieron 2 hombres y lo apuntaron con arma de fuego y lo obligaron a subir a la camioneta. Dentro de esta camioneta habían supuestamente otras 3 personas, quienes le inyectaron, según dijo el niño, un suero, y posteriormente, cuando se estaban dirigiendo hacia la zona de Mariscal Estigarribia, la ruta, él se quedó dormido. Hasta ahí él se acuerda. Posteriormente él se despierta a las 18 horas, 8 horas después, frente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de San Lorenzo. Se despierta en un lugar vacío, una especie de baldío, y se dirige hasta la comisaría, donde denuncia que fue raptado. Él mismo. Él mismo denuncia que fue raptado. Él se presenta en la comisaría. Llega hasta la comisaría y denuncia que fue secuestrado, lo cual llama la atención también. Pero los padres ya presentaron alguna denuncia en el momento en que él desapareció casi 8 horas. Los padres en ese lapso, me imagino que habrán presentado alguna, no sé, habrán llamado a alguna comisaría para informar que el chico no estaba apareciendo. Claro, pero recordemos que a partir de 48 horas recién se considera un secuestro. O rapto. O rapto. Entonces, en este caso, lo que se estaba haciendo era también quizá iniciar las diligencias o estar ya atentos a la situación del niño. Bueno, 8 horas después aparece este niño y vamos a escuchar lo que mencionaba al respecto uno de los comisarios que estuvo al cargo de esta situación. Esto es lo que decía. Se hizo el procedimiento de rigor, se le comunicó a la unidad fiscal correspondiente, el niño fue trasladado hasta la clínica forense para el diagnóstico médico correspondiente para ver la situación, si sufrió algún tipo de vejamen, si de acuerdo a si se le inyectó algo en el cuerpo. Ahora el estudio médico laboratorial ya va a encargarse de dar el resultado correspondiente. Y según los estudios, Dani, el niño no sufrió ningún tipo de agresión sexual y tampoco tenía marcas de haber sido agredido físicamente. Y hay una diferencia, ya que se estaba haciendo una especie de mensaje ya viral a través de las redes sociales y los mensajes de WhatsApp sobre esta situación. La madre que anunciaba que su hijo fue cortado inclusive, pero que no tenía ningún tipo de problemas ya de violencia sexual, pero varios hechos que, según dijo la policía, ellos no se percataron. Ahora, luego de esto, el niño fue enviado ya al departamento forense para investigar también la sangre y si es que realmente tiene algún tipo de droga dentro, para ver si es que realmente coincide esta historia, porque es bastante llamativo, según decían los agentes de la policía. Claro, por el lado familiar ellos creen en la versión del chico. Por lo menos la mamá y los padres dicen, nosotros creemos que él efectivamente fue llevado por este grupo de 5 hombres encapuchados. Creemos también que habrá sido drogado. ¿Para qué y en qué circunstancias? Tampoco saben explicar. Para la Policía Nacional y para la Fiscalía llama mucho la atención y sobre todo para la policía, ellos dicen, acá hay algo raro. Aparentemente el chico no está contando toda la verdad o está mintiendo. Así es, y esta parte es la primera denuncia que se tiene de una situación similar a esta, en la que un niño desaparece 8 horas, no lo maltratan de ninguna forma, no se pide dinero. Entonces, ¿cuál sería el objetivo? Es lo que se preguntan también los agentes de la policía, ya que están en una especie de duda sobre cuál sería realmente el objetivo para las personas que realizaron supuestamente este hecho. Muy bien, gracias Mauri. Vamos a estar aguardando entonces por lo menos ese informe ya de la sangre que se le extrajo a este chico y determinar si efectivamente, bueno, se le inyectó alguna sustancia que lo pudo haber dormido durante tanto tiempo. Así es, vamos a estar pendientes también de qué es lo que ocurre luego de este examen forense.